Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy tenemos por delante un rompecabezas histórico absolutamente fascinante. Vamos a desentrañar cómo, en la Alemania de los años 30, se produjo un cambio brutal, el paso de una economía internacional a lo que llamaron una economía de gran espacio, o de gran área. Es un tema denso, sí, pero es clave para entender la historia económica moderna. La gran pregunta que nos va a guiar durante todo este recorrido es la siguiente. ¿Cómo es posible que una crisis puramente económica lograra desmantelar por completo a un gobierno democrático ya establecido? Parece increíble, ¿verdad? Es un enigma que nos demuestra hasta qué punto la estabilidad financiera y la supervivencia de las instituciones políticas están íntimamente conectadas. Para entenderlo bien, vamos a seguir esta ruta. Primero veremos la crisis del sistema liberal, luego el fracaso de sus soluciones, pasaremos a explicar el concepto de autarquía, analizaremos la alternativa nacionalsocialista y por último veremos las alianzas con la industria y la agricultura. Empecemos por el punto 1, la crisis del sistema liberal. Bueno, pongámonos en contexto. La depresión mundial no fue solo un pequeño bache para Alemania, fue el golpe de gracia para todo su sistema económico liberal. Pensemos que el Tratado de Versalles ya le había costado al país el 75% de su producción de mineral de hierro, una barbaridad. Y eso por no hablar de las enormes extensiones de tierras agrícolas que perdieron. Básicamente, esto dejó a la economía pendiendo de un hilo, hiperdependiente de las exportaciones para poder sobrevivir, muchísimo antes de que la depresión global asomara la cabeza. Y claro, el coste humano fue demoledor. Fijaos en estos números porque hablan por sí solos. Los ingresos personales cayeron en picado. Pasamos de 1.453 marcos en 1928 a tan solo 1.094 en 1932. Una sangría continua. Esta caída drástica destrozó el poder adquisitivo de la gente de a pie, provocó el colapso absoluto de la demanda interna y, como es lógico, alimentó un desempleo masivo que asfixió al país entero. Entonces, el punto crucial aquí, y lo que de verdad tenemos que entender, es que no hablábamos de una simple recesión económica. Resulta que esta crisis de la economía capitalista coincidió en el tiempo con algo mucho más profundo, una crisis de confianza total en la idea misma del Estado democrático. Se convirtió en la prueba de fuego definitiva para la República de Weimar. La gente literalmente perdió la fe en los sistemas parlamentarios, viéndolos como herramientas inútiles frente a la miseria diaria. Lo que nos lleva al punto número 2, el fracaso de las soluciones. Vamos a ver cómo esta espiral destructiva se aceleró ante la total inoperancia de los últimos cancilleres de Weimar. Fue un efecto dominó rapidísimo. Primero, Brüning intentó aplicar tijera con una austeridad financiera súper estricta. Luego llegó Papen, intentando estimular la iniciativa privada con bonificaciones fiscales bastante complejas. Y finalmente, Schleicher trató de tirar de obras públicas financiadas por el Estado. ¿El resultado? Nada de nada. Ninguno de estos métodos liberales y tradicionales consiguió romper el ciclo de la depresión. El problema gigantesco de reincorporar a millones de parados seguía ahí, intacto. Para ilustrar este desastre, solo hay que mirar el desplome de las inversiones. El índice de cotizaciones bursátiles se fue a pique, de 158 en 1927 a un dramático 54,5 en 1932. Es una caída libre que refleja una contracción brutal de la industria. Es la prueba visual de que esos pequeños parches y las intervenciones menores del Estado fueron completamente ineficaces para frenar la sangría. Así llegamos al apartado 3. El concepto de autarquía. Es fascinante analizar esto porque solemos pensar en la autarquía como encerrarse a cal y canto, ¿verdad? Pues resulta que en ese momento la idea inicial no buscaba un aislamiento total o hermético del mundo. Más bien lo que los teóricos y reformadores imaginaban era centrarse en el mercado nacional y crear una esfera económica gigante, multinacional pero estrechamente integrada. El objetivo no era esconderse, sino establecer una vigorosa economía de gran espacio dirigida por el Estado y sobre todo blindada frente a las crisis que venían de fuera. Y para lograrlo proponían una hoja de ruta muy concreta. Los economistas querían dar un giro de 180 grados, alejarse decididamente del libre comercio internacional que los había dejado tan expuestos y empezar a depender estrictamente de acuerdos bilaterales. La meta final era montar un poderoso bloque económico en Europa Central y Sudoriental. Básicamente querían proteger a Alemania de los choques monetarios globales, construyendo una zona comercial europea en gran medida autosuficiente. Y aquí es donde la historia da un giro oscuro. Pasamos al punto 4, la alternativa nacional-socialista. Frente a ese sistema liberal internacional basado en el libre comercio que se estaba cayendo a pedazos, apareció en escena la autoproclamada alternativa nacionalsocialista. Y supieron venderla muy bien. Se presentó ante las masas como una solución altamente estructurada, prometiendo acuerdos bilaterales seguros, un auge espectacular del empleo dirigido por el Estado y aquí está la trampa, la expansión territorial para conseguir los recursos que les faltaban.
De hecho, la dirección del partido planteaba públicamente 3 posibles vías para alimentar a la nación. La primera era la colonización interna y la mejora agrícola, algo que pronto catalogaron como insuficiente. La segunda opción era volver al comercio internacional, lo cual rechazaron de plano tras el trauma de la crisis reciente. Así que, ¿cuál eligieron? La tercera vía. Decidieron de forma sistemática y totalmente deliberada que su solución económica final era la conquista de nuevos territorios, bajo el paraguas del famoso espacio vital. Y para conseguir ese espacio, su doctrina era brutalmente sincera. Afirmaban literalmente que la espada debe ir por delante del arado y un ejército por delante de la economía. Ojo a esto porque es clave para entender la época. Toda esta alternativa económica descansaba en su base más profunda en un rearme militar gigantesco y en un imperialismo abiertamente agresivo. El plan económico sencillamente no podía existir sin el componente militar. Para terminar de encajar todas las piezas, pasamos al punto 5. Alianzas, industria y agricultura. Es asombroso ver cómo caló este mensaje. El salto en el apoyo rural fue fenomenal. Fijaos, el voto hacia este movimiento extremista en las zonas rurales pasó de un insignificante 2,8% en 1928 a un abrumador 47,1% en 1932. ¿Cómo lo lograron? Pues con una implacable promoción de políticas agrícolas proteccionistas y una eficaz maquinaria propagandística que elevaba a los campesinos a ser la mismísima base de la nación y de la raza. Pero, ¿y la gran industria? Bueno, la cúpula empresarial hizo un cálculo muy pragmático, totalmente alejado de ideologías románticas. Tenían un pánico atroz al comunismo. Y si a eso le sumamos las promesas de jugosos contratos de rearme estatal, obras masivas de infraestructura y la firme garantía de que se respetaría su propiedad privada, blanco y en botella. Para unos industriales desesperados por poner fin a la recesión, un régimen autoritario dejó de ser un riesgo inasumible y empezó a verse como el vehículo necesario para lograr la reactivación económica liderada por el Estado. Al llegar al final de este análisis y observar la crudeza de la historia, nos queda una profunda lección sobre las ramificaciones del colapso económico. Y es una reflexión clave que me gustaría dejar en el aire. ¿Con qué tremenda rapidez puede una inestabilidad económica severa empujar a toda una sociedad a cambiar su libertad por el autoritarismo más extremo? Es algo en lo que sin duda merece la pena pensar. Vamos a meternos de lleno en un proceso histórico que es, un auténtico rompecabezas. Vamos a ver cómo un mercado liberal se transformó de forma totalmente deliberada y sistemática en una gigantesca maquinaria guiada por el Estado para la guerra total. Basándonos en los textos y análisis históricos, vamos a desgranar cómo funcionaba realmente la economía de guerra nacionalsocialista y ver hasta qué punto un Estado puede llegar a devorar su propia estructura civil. A ver, para no perdernos en fechas, vamos a estructurar este análisis en los 5 pilares clave que las fuentes nos marcan clarísimamente. 1. El sistema de economía militar. 2. La organización de la agricultura. 3. El rearme industrial. 4. El sometimiento de la fuerza laboral. Y por último, la administración de la guerra. Vamos allá. Empezamos por el punto 1. El sistema de economía militar. Veamos cuál era el plano sobre el que se construyó todo esto. Aquí la palabra clave es Wehrwirtschaft, o economía militar. Y ojo porque, según los textos, no hablamos de reaccionar a una guerra que ya ha estallado, no. Es remodelar absolutamente todo en plena época de paz. Imaginad a toda una nación, con sus recursos físicos, mentales, materiales, funcionando como una sola máquina para prepararse para conflictos futuros. O sea, la economía entera subordinada como herramienta de rearme. Y para entender hasta qué punto esto era prioritario, fijaos en esta directiva. A los pocos días de llegar al poder en 1933, el mandato fue innegociable. Todo para las Fuerzas Armadas. El rearme pasaba por encima de cualquier otra necesidad civil o interés particular. Literalmente, primero el ejército y luego, ya veríamos qué sobraba para la esfera civil. Y aquí viene algo que resulta fascinante en los documentos. El régimen no optó por nacionalizarlo todo de golpe. En lugar de eso, crearon una especie de mercado guiado. Es decir, mantuvieron deliberadamente la propiedad y el beneficio privado. ¿Por qué? Pues porque así incentivaban la producción y aprovechaban la experiencia de los empresarios. Básicamente, el Estado marcaba las prioridades, se convertía en el cliente número 1 y dejaba que la industria hiciera el trabajo persiguiendo sus propios beneficios. Pasamos al segundo pilar, la organización de la agricultura. Vamos a ver cómo se aseguraron el combustible para toda esta maquinaria. Claro,
Una vez montada la estructura, el Estado necesitaba controlar el suministro de comida de forma absoluta. Así que crearon el Reichsnährstand, la Corporación de Alimentos del Reich. Esto funcionaba con una disciplina casi militar, controlando hasta la última granja del país. Buscaban la autarquía, es decir, ser completamente autosuficientes por si había bloqueos. Y aquí hay un dato muy revelador. Por mucha propaganda romántica que hicieran sobre la sangre y la tierra, la realidad era pura utilidad. Obligaron a las familias campesinas a quedarse atadas a sus tierras por ley para frenar el éxodo a las ciudades, convirtiendo a los granjeros, de facto, en engranajes forzosos del Estado. Y esto se ilustra a la perfección en los datos de la época. Fijaos en esta tabla. En solo 10 años obligaron a bajar los precios que cobraban los agricultores de una manera drástica. Hablamos de un 30% menos por los cerdos o un 28% menos por la mantequilla. El motivo real, bajar los precios artificialmente para estabilizar los salarios de los obreros en la industria. O sea, la pesada carga financiera del rearme la acabó pagando directamente de su bolsillo la clase agrícola. Bueno, vamos al punto 3. El rearme industrial y comercial. ¿Cómo alinearon al sector privado? Pues fue un proceso rapidísimo y totalmente vertical. En apenas 2 años vaciaron de poder político a las asociaciones empresariales. Aplicaron el principio del líder, el Führerprinzip, y subordinaron por completo la iniciativa privada a los objetivos del Estado. Todo el sistema comercial pasó a ser en esencia una inmensa cinta transportadora para cumplir con los pedidos de armamento. Ojo a esta cifra porque es una barbaridad. 153.390 es la cantidad de pequeñas empresas artesanales que fueron eliminadas del mapa a propósito y solo entre 1936 y 1938. El objetivo era peinar el mercado para obligar a los trabajadores cualificados de esos pequeños talleres a trasladarse a las grandes fábricas de armamento pesado. Y aquí las fuentes nos revelan un contraste tremendo. Al principio hablaba muchísimo de proteger a la clase media, pero la realidad dictó otra cosa totalmente distinta. Favorecieron descaradamente a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque estas grandes corporaciones eran muchísimo más eficientes para financiar y ejecutar una producción en masa rapidísima. Usaron las leyes de cárteles para dirigir las materias primas y los contratos multimillonarios directamente a estos gigantes industriales con una precisión quirúrgica. Esto nos lleva al pilar número 4, el sometimiento de la fuerza laboral. Claro, para que esta mega máquina armamentística funcionara sin parones, necesitaban paz industrial absoluta, y las medidas fueron implacables. En mayo del 33 confiscaron los fondos de los sindicatos independientes y arrestaron a sus líderes. Fue la liquidación total de los derechos de negociación colectiva. En lugar de los sindicatos montaron el Frente Alemán del Trabajo, el DAF, y bajo su paraguas crearon programas como Fuerza a través de la Alegría. Pero los textos dejan clarísimo que esto no era para empoderar al trabajador. Los famosos cruceros y vacaciones eran en realidad una herramienta de control psicológico para exprimir la máxima productividad y mantener la resistencia física de los obreros. Además pusieron a los fideicomisarios del trabajo, que básicamente inclinaron todo el equilibrio de poder hacia los empleadores. Todo estaba milimétricamente diseñado para preparar a la población para la renuncia material constante. Y llegamos al último punto, el 5, la administración de la guerra. Veamos quién llevaba el volante de esto. La clave de todo esto es que, si pensábamos que era una maquinaria perfecta, para nada. La administración sufría un caos tremendo. Por un lado, las ramas militares pedían cantidades ingentes de armamento sin coordinarse entre ellas. Por otro, la dirección civil, con figuras como Schacht en el Ministerio de Economía, hacía malabares con los recursos para evitar el colapso económico y cubrir un mínimo de necesidades civiles. Las fricciones entre los militares, que querían movilizarlo todo ya mismo, y la precaución de la burocracia civil eran enormes y constantes. Así que cerramos esta explicación de las fuentes con una gran pregunta. Estudiando la Weltwirtschaft, resulta evidente que poner el rearme por encima de todo creó un sistema inherentemente inestable, un modelo de sobrecalentamiento perpetuo. Exigir un sacrificio económico tan brutal con el único fin de la guerra construyó una estructura que, sin el saqueo de nuevos recursos mediante la conquista, estaba destinada a implosionar sí o sí. Es un recordatorio histórico fascinante y a la vez muy sombrío de lo que ocurre cuando el bienestar de una sociedad entera es devorado por la ambición militarista de su propio Estado. ¿Cuánto tiempo podía sostenerse algo así? Bueno, la historia se encargó de darnos la respuesta. A ver, a menudo escuchamos hablar de ese supuesto milagro económico alemán de la década de los años 30. Ya sabéis, esa narrativa histórica tan extendida que sugiere que el régimen sacó al país de la Gran Depresión gracias a programas civiles masivos y pura genialidad económica. Pero la verdad es que cuando nos ponemos a analizar los documentos de la época y los datos reales, madre mía, emerge una historia completamente distinta.
Hoy vamos a deconstruir paso a paso este mito histórico en nuestro análisis. Vamos a descubrir cómo toda esa política de creación de empleo y recuperación económica no era el objetivo final. ¿Qué va? Era simplemente el motor y la tapadera perfecta para un auge armamentístico sin precedentes. Va a ser un viaje fascinante hacia las entrañas de una economía diseñada con un único y oscuro propósito. Empecemos. Vale, vamos directos al grano. Fijaos en esta cita, porque es absolutamente reveladora. Se pronunció en privado a puerta cerrada ante el comisario de Empleo allá por 1933. En público, claro, el régimen prometía el rescate del trabajador mediante un asalto gigantesco al desempleo, palabras textuales. Sin embargo, en privado la intención era otra muy distinta desde el minuto uno. La remilitarización del país era la prioridad absoluta. O sea, cada carretera, cada edificio, cada nueva fábrica que se construía tenía que servir al final para fortalecer la maquinaria militar de la nación. Desde el principio, estas políticas de empleo tenían una doble cara que se ocultó con mucho cuidado a la gran mayoría de la población y a toda la comunidad internacional. Para entender bien toda esta transformación, vamos a dividir este análisis en tres partes muy claras. Primero, la tapadera, es decir, el rearme indirecto. Segundo, el cambio hacia el rearme directo. Y por último, las consecuencias, la economía de crisis. Empezamos entonces con nuestra primera sección, la tapadera, o lo que es lo mismo, el rearme indirecto. A ver, durante los primeros años hablar de rearme era jugársela muchísimo por las estrictas restricciones de los tratados internacionales. El Estado necesitaba una fachada urgente. Entonces, la clave aquí es entender exactamente qué significa este rearme indirecto. No se trataba de poner ladrillos por el simple hecho de dar trabajo o mejorar el nivel de vida civil, para nada. Absolutamente cada proyecto impulsado por el Estado, aunque pareciera una inofensiva obra pública, estaba diseñado a conciencia, con un inmenso valor estratégico oculto. Daba igual si era un canal nuevo, arreglar vías fluviales o levantar edificios. Todo, absolutamente todo, estaba pensado para que las fuerzas militares pudieran usarlo en el futuro. Y bueno, quizá el ejemplo más bestia y conocido de estos sean las famosísimas autopistas, las Reichsautobahnen. A la izquierda tenemos lo que le contaban a la gente, un proyecto monumental, vendido como el gran esfuerzo nacional para dar trabajo a millones de parados. Pero si miramos a la derecha, nos topamos con la dura realidad militar. Entre bambalinas, los altos mandos reconocían abiertamente que las carreteras que tenían no servían para una movilización rápida de las tropas. O sea, las autopistas se concibieron desde el minuto cero siguiendo principios estratégicos militares súper estrictos. Nada fue casualidad. Ahora, lo verdaderamente interesante de esto, y es que los datos no mienten, es mirar los números reales. La propaganda nos vendió a la moto de que millones de personas consiguieron trabajo asfaltando estas autopistas, pero fijaos en los datos de empleo directo. A finales de 1933 apenas había 4.000 personas trabajando en ellas. 4.000. Y ojo al dato que incluso en su punto máximo allá por junio de 1936 solo se llegó a 130.000 trabajadores. Esto echa por tierra completamente ese mito de la creación masiva de empleo. El impacto real de las autopistas en la economía fue francamente bajísimo, comparado con todo el ruido y la publicidad que le dieron. Y agarraos, porque aquí hay un dato que es una locura y explica aún mejor para qué querían realmente estas carreteras. En 1933, solo 1 de cada 75 habitantes en Alemania tenía coche. 1 de cada 75. Iban súper atrasados en comparación con países como Francia o Gran Bretaña. Entonces, la gran pregunta es, ¿para qué construir semejante red de autopistas gigantescas si nadie tiene coche? Pues porque el verdadero objetivo era forzar la motorización de toda la industria alemana. Al quitar los impuestos a los vehículos y meter con calzador la cultura del automóvil, el Estado estaba preparando en secreto a su industria civil para que, llegado el momento, pudiera ponerse a fabricar vehículos militares a toda máquina. Un plan de libro. Y bueno, con esto pasamos directamente a nuestra segunda sección, el cambio, el salto hacia el rearme directo. Una vez que ya tenían lista toda la infraestructura básica, el régimen metió la quinta marcha. Para lograr resultados rápidos, el Estado montó una red gigantesca en la sombra. Es que resulta asombroso, de verdad, pensar que llegaron a reservar alrededor de 2.800 empresas civiles directamente para fines militares, absorbiendo así a miles de personas que no tenían trabajo. El caso que más llama la atención es el del gigante industrial Krupp. Se sacaron de la manga un supuesto programa masivo de tractores agrícolas. Claro, tractores. En realidad, era la tapadera perfecta para encubrir la primera producción secreta en serie de tanques de combate, tractores que en realidad eran tanques. Fabricantes de coches de toda la vida, como Auto Union, empezaron a construir vehículos militares usando nombres en clave como BZ para no levantar sospechas. Básicamente, toda la industria pesada, desde el acero hasta la química, multiplicó sus plantillas a un ritmo frenético.
Y si miramos a la industria de la aviación, la explosión de producción es brutal. Fijaos en esta cronología. Pasamos de tener solo 36 aviones en 1932 a casi 2.000 en cuestión de un par de años. Y para el final de la década, más de 8.000 aviones. Obviamente, este salto monumental no fue porque de repente la gente se volviera loca por el turismo aéreo. ¿Qué va? Cada salto que vemos aquí representa una transición implacable. Coger las fábricas de transporte civil y convertirlas en una gigantesca maquinaria de guerra. Multiplicaron por 10 la producción y dispararon la contratación de personal en el sector a niveles estratosféricos. Básicamente, la economía estaba jugando a dos bandas, con una vía de doble propósito súper ingeniosa. Las fábricas sacaban aviones comerciales de pasajeros famosísimos como el Junkers Ju-52. Estas máquinas volaban tranquilamente haciendo rutas civiles por toda Europa. Todo normal, ¿verdad? Pues resulta que estos aviones fueron diseñados desde el mismísimo tablero de dibujo para poder ser reacondicionados, llenos de armas y convertidos en bombarderos militares en cuestión de horas. De hecho, los fabricantes de armas alemanes ya empezaron a trastear con este reacondicionamiento en el verano de 1934. Así que eso de que la línea entre crear empleo civil y prepararse para la guerra era difusa es mentira. Directamente no existía. Claro, inyectar todo el dinero de un país en la industria militar a este ritmo tiene un precio, y uno muy brutal. Llegamos a la tercera sección, la consecuencia, la temida economía de crisis. Todo este auge armamentístico a contrarreloj creó una presión económica insoportable. Tanto es así que para el verano de 1934 llevó al país a un punto de quiebre gravísimo. En este gráfico podemos ver perfectamente cómo se estaba fracturando todo. A medida que las fábricas se saturaban con pedidos internos de armas, las exportaciones del país empezaron a colapsar, cayendo en picado trimestre tras trimestre. Y claro, al mismo tiempo, la necesidad de importar materias primas para fabricar esas mismas armas se disparó por las nubes. El resultado, una crisis de comercio exterior absolutamente catastrófica. Las reservas de divisas del país se desplomaron a un mínimo de risa, apenas 76 millones de marcos en julio de 1934. Faltaban materiales básicos, las fábricas de cobre y caucho estaban a punto de echar el cierre. El Estado, simple y llanamente, estaba tragando muchísimos más recursos de los que era capaz de producir a nivel internacional. Y esta imagen ilustra de manera brillante el verdadero coste de toda esta locura. Fijaos en la curva de la deuda bruta del Reich. Es que no es un crecimiento poco a poco, no, es una explosión exponencial. El Estado estaba gastando cantidades colosales, llegando a comerse más de un tercio de toda la renta nacional para 1938. Esas son cifras que, lógicamente, era imposible cubrir solo cobrando impuestos. Hablamos de un gasto deficitario totalmente descontrolado, impulsado casi al 100% por el rearme. Pero claro, aquí surge una duda muy evidente. Si no tenían el dinero en la caja, ¿con qué narices le pagaban a las fábricas? Pues la solución fue ni más ni menos que un gigantesco truco de magia financiera, el famoso sistema de bonos MEFO. Fue un esquema de 4 pasos súper secreto y peligrosísimo. Primero, se inventaron una empresa ficticia, una empresa fantasma llamada MEFO. Segundo, los fabricantes de armas cobraban sus contratos emitiendo letras, que estaban garantizadas por el Estado, a nombre de esta empresa fantasma. Tercero, el Banco Central entraba en escena en secreto para descontar esos bonos, lo que en la práctica significaba encender la impresora de billetes para pagarlos. Y cuarto, el resultado inevitable. La cantidad de dinero en circulación en el país creció a lo bestia, pero sin que hubiera bienes de consumo reales en las tiendas para absorber todo ese dinero. Básicamente, estaban pagando las armas sacando dinero del aire literal. Y os aseguro que es difícil exagerar la magnitud de esta operación encubierta. Fijaos en esto. Entre 1934 y 1939, este sistema inflacionario y súper inestable de bonos MEFO cubrió por sí solo el 50% de todos los costes de compra del ejército. La mitad. Se trataba de una inyección artificial de liquidez brutal. Sí, sirvió para ocultar el déficit al resto del mundo mientras construían la maquinaria bélica más grande de toda Europa, pero internamente estaba convirtiendo la economía nacional en una bomba de relojería financiera a punto de estallar. Todo esto nos lleva a una reflexión final muy potente. Toda la base de ese famosísimo milagro de creación de empleo se sustentaba en realidad en fabricar armas y financiarlas con una deuda fantasma exponencial. De hecho, para el final de la década, el Estado ni siquiera tenía fondos para pagar esos bonos que había estado emitiendo. Cuando un país basa todo su nivel de empleo en una economía de crisis, fabricando tanques y aviones que no generan ningún tipo de retorno económico y además acumulando una deuda que es imposible de pagar, pues el colapso interno o la expansión exterior se convierten en las únicas salidas. Esto nos obliga a plantearnos una pregunta, más allá de cualquier consideración política, viéndolo desde un punto de vista puramente matemático y económico, ¿acaso esta inmensa estructura no hacía que el inicio de un conflicto fuera algo totalmente inevitable
inevitable. Es una lección tremenda sobre cómo las políticas económicas pueden llegar a maquillar realidades súper complejas. Ha sido un placer repasar juntos los datos detrás de la historia. Hasta la próxima.